Buenas tardes. Buenas tardes, Torres. En breve vamos a dar inicio a la clase. Esperemos a ver si se conecta otro compañero. Caso contrario, daremos inicio. Buenas tardes, licenciado, ¿cómo está? Buenas tardes, Víctor. Excelente. Gracias por tu pregunta. Vamos a dar inicio a la clase. ¿Me confirman cuando puedan visualizar la pantalla? Ya. Ok, Ya excelente. se ve. Gracias, Torres. Vamos a terminar el tema de los sentidos con respecto al sistema, pues, cognitivo y endocrino. Por favor, Víctor, da inicio a la lectura. Ok. Olfato. Gracias al sentido del olfato captamos estímulos producidos por la presencia de sustancias químicas en el aire, o bien en los alimentos que se encuentran en la boca, en la nariz o cavidad nasal se halla el órgano del olfato. Veamos cuáles son sus partes. Fosas nasales. Orificios por los que entra el aire y que comunican con la cavidad bucal. Co- Cornetes nasales y im- invagi- invaginaciones de las paredes de las fosas nasales. Mucosa alfatoria, mucosa que reduce las paredes de los cornetes nasales. El mecanismo gracias al cual percibimos los olores es el siguiente. Eh, algún son las fosas nasales, mucosa alfatoria y los canales nasales. Algunas sustancias desprenden partículas del aire. Cuando respiramos, estas partículas penetran en las fosas nasales y se ponen en contrario con los receptores de la mucosa olfatoria. 2. El contacto entre estas sustancias y los receptores desencadena un impulso nervioso que es transmitido a los centros nerviosos. Ok, excelente, Víctor. Vamos a investigar de manera breve. Como ya sabemos, este sentido puede percibir 7 tipos de olores. Víctor Torres, por favor, investiguen cuáles son estos 7 tipos de olores y cómo podemos detectarlos.
Ok, ¿me confirman cuando hayan terminado de investigar? Bueno, aquí me sale que la nariz puede detectar una gran variedad de olores gracias a los receptores olfativos que se encuentran en la parte superior de la cavidad nasal dentro del epitelio olfativo. Estos receptores captan moléculas químicas del aire y enviadas señal al bulbo olfativo en el cerebro, donde se interpreta el olor. Eh, en el primer tipo de olor que me sale él es el almizclado o mosque, que en los ejemplos serían como en perfumes o animales. ¿Y cómo se detectarían? Pues las moléculas se unen a receptores sensibles a compuestos organismos pesados. Después, el floral. En los ejemplos que me salen son las rosas, jazmín o flores. ¿Cómo se detecta? Pues los receptores responden a las moléculas aromáticas ligeras y dulces. También me sale mentolado. Ejemplo sería la menta o el eucalipto. ¿Cómo se detecta? Receptores que permiten sustancias refrescantes, activando también términos del nervio, tri- terminaciones del nervio trigémino. También el etéreo, etéreo o frutal o volátil. Algunos ejemplos serían las peras, las manzanas o las solventas. ¿Cómo se detectan? Pues los receptores sensibles han compuestos volátiles ligeros. El quinto, picante o acre, eh, o también pungente. ¿Cómo se llama? Ejemplo sería especias, vinagre, amoníaco. ¿Cómo se detecta? Pues los estímulos receptores que reaccionan a sustancias irritantes o ácidas. El sexto es el putrefacto. Ejemplo, huevo podrido o azufre. ¿Cómo se detecta? Pues los receptores que detectan compuestos de azufre, sulfato y mecaptanos. Y por último, el rancio, resiono o graso, también se puede decir. Ejemplo sería el aceite rancio, mantequilla vieja. ¿Cómo se detecta? Pues los receptores que permiten productos de oxidación de grasas. Ok, excelente, Víctor. Torres, ¿cuál crees que es la importancia de este sentido, de lo que es el sentido del olfato? Yo creo que es muy importante ya que nos ayuda a percibir ya sean buenos olores o malos y nos pueden advertir también sobre el peligro. Digamos que en una situación llegará a desatarse un gas y el químico sea tan fuerte que nos haga poner en peligro. Entonces, eh, la forma en la que la nariz actúa y con sus fosas nasales nos ayuda a prevenir que vaya a suceder malos momentos en los que nos pueda peligrar nuestra vida o puede también ayudar a también saber lo que es de las papilas gustativas, ya que al olfato percibe el olor de una comida y también ayuda a disgustar la comida, también sobre apreciar el olor natural de varias cosas, ya sean flores, también sobre si un animal está muerto, si algo es de nuestro grado y algo que no sea de nuestro grado y también ayuda sobre todo a poder respirar nosotros los seres humanos
y poder convertir en dióxido de carbono en oxígeno y poder mantenernos en buena salud. Ok, excelente argumentación, Torres. Vamos a pasar al siguiente sentido. El gusto, por favor, Torres, da inicio a este sentido, a la lectura de este sentido. Gusto. El sentido del gusto nos permite diferentes características de los alimentos, dulce, salado, ácido y amargo. En la lengua se encuentra el sentido de gusto y en ella diferenciamos papilas gustativas, imaginaciones de la lengua, botones gustativos, estructuras en las que se encuentran los receptores del gusto. El mecanismo por el que percibimos los gustos es el siguiente. Amargo, ácido, salado, botón gustativo. Las sustancias que entran en nuestra boca se disuelven en la saliva y entran en el contacto de las papilas y los botones gustativos. En ellas se produce un impulso nervioso y es transmitido a los centros nerviosos. Ok, excelente, Torres. Ahora vamos a comentar con respecto a este sentido. Víctor, ¿cuál crees que es la importancia de este sentido? Pues la verdad yo creo que este sentido tiene mucha importancia, no solo tanto para, bueno, sí, importancia para la vida diaria y la existencia del ser humano, ya que si el sentido del gusto no, primero no podríamos sentir, por ejemplo, cuando nosotros nos comemos, por ejemplo, una manzana, una naranja, o la naranja sería dulce o amarga o estaría podrida. Entonces, si en este sentido, por ejemplo, si nos comemos una manzana podrida, entonces no podemos sentir nada en sí mismo. Esta manzana nos podría infectar, porque no es por el gusto, sino ya es algo de que la manzana está podrida y entonces ya el cuerpo eso reacciona contra la manzana, pero no solo para disgustar los alimentos que nosotros nos comemos día a día, sino para lo que expliqué, detectar cuando algo está quizás malo, cuando se empieza a dañar, ¿qué más puedo decir? Y bueno, eso en sí, para eso es como que lo más importante, lo que es el gusto. Ok, excelente argumentación, Víctor. Torres, ¿cuáles serían las recomendaciones que darías para poder cuidar y prevenir que sea afectado este sentido? Yo creo que lo primero, sobre todo, es algo importante y esencial que siempre se dice, es que hay que lavarse bien y cepillarse bien lo que es la lengua, ya que suele quedar los residuos de la comida que a veces se llegan a descomponer en la lengua y hace que afecte demasiado la salud. Sobre todo dicen que si tú comes algo malo o simplemente te dio una infección o algo, siempre va como más dirigido por la boca, por lo que son las fosas nasales y de ahí se afecta todo el cuerpo. Entonces, primero hay que cepillarse bien los dientes, cuidar bien los dientes, que no te vayas a morder por accidente, ya que la mayoría de la lengua tiene partes muy vitales y se dice que es unos órganos que tenemos que cuidarlo bien, porque hay casos de que ha habido accidentes, que ha habido niños y personas se han mordido por error la lengua. Hay personas que se han llegado a morir porque se mordieron la lengua y porque varias partes sensibles que tiene la lengua. Hay personas que también la han perdido y han perdido ese gusto que ayudaba a permitir si saber si algo estaba bueno, algo estaba malo, poder alimentarse correctamente, porque la lengua ayuda a comer la comida, aparte de los dientes, también tal vez un enjuague vocal un poco más protector para la lengua, posiblemente también que no coma muchas cosas ácidas porque llega a afectar lo que son las papilas gustativas, haciendo que ya no detectes tantos esos sabores y sobre todo que hay que cuidarla bien porque a veces ese mismo ácido hace que la lengua llega a perderse lo que es esa capacidad también a veces de hablar y también creo que el ácido hace que la lengua comience como a perforarse. Ok, excelente, Torres.
Vamos a pasar al último sentido, que sería el sentido del tacto. Por favor, Víctor, da inicio a esta parte de la lectura. Claro que sí. Tacto. La función del sentido del tacto es reconocer la forma, la temperatura y otros características de los objetos cuando entran en contacto con ellos. El sentido del tacto está repartido por toda la piel del cuerpo humano. En la piel distinguimos tres capas que van desde el interior no, del exterior hacia el interior del cuerpo. Epidermis, dermis, hipodermis. En las dos primeras existen diferencias, tipos, tipos de receptores sensibles a diversos estímulos. Epidermis es la capa externa formada por tejidos epitelial y en esta se encuentran los receptores que captan el dolor. Dermis es la capa interna y está formada por tejidos conectivos, tejido muscular, capilares, gla- glándulas y más. En la dermis se encuentran los receptores de la temperatura, la presión y el contacto. Hipodermis está formada por una capa de tejido adiposo de grosor variable y una capa de tejido conectivo que une la piel con los órganos y tejidos adyacentes. Ok, excelente, Víctor. Tenemos las partes que describes de este sentido. En estas partes tenemos la epidermis, la dermis, hipodermis y los pelos, que son de gran importancia, ya que nos ayudan a regular nuestra temperatura de cierta manera. También tenemos las terminaciones nerviosas receptoras, las glándulas sebácea, la glándula sudorípara y los capilares y los pilosos. Vamos a desarrollar la actividad que tenemos en el libro. Tenemos dos preguntas. Primera pregunta, ¿por qué crees que el sentido del gusto y del olfato se encuentran muy próximos entre sí? Víctor, ¿cuál sería tu respuesta a esta pregunta? Mm, o sea, yo pienso que entre la relación del gusto y el olfato, cómo influiría mutuamente? Pues el sentido del gusto y del olfato, yo creo que están íntimamente relacionados porque ambos dependen de la detección de las moléculas químicas, tanto como por el olfato como por el gusto. Pues las papilas gustativas que están en la lengua detectan sustancias químicas disueltas en la saliva, mientras que se podría decir que en el olfato se podría detectar las moléculas volátiles que ingresan en la nariz, ya mencionado. Por ejemplo, muchos de los sabores que percibimos, en realidad una combinación de estímulos gustativos y olfativos serían. Pues pues como que esta información sensorial, se podría decir, de estos sentidos, se integran como en el cerebro, pues, para crear como las experiencias de tanto como olfativa como del completo sabor, podría decir. Ok, excelente, Víctor. Segunda pregunta, ¿por qué los receptores del tacto están distribuidos por todo el cuerpo y son muy abundantes en las palmas de las manos? Torres, ¿cuál es tu respuesta a la pregunta?
Yo creo que ambos están distribuidos por todo el cuerpo, ya que las manos nos ayudan a percibir lo que es nuestro entorno, también a protegernos, ya que nosotros sabemos cuando tocamos, digamos, un cactus, obviamente eso es peligroso y nos llegamos a pinchar. En cambio, si agarramos una pluma, sabemos que eso no nos va a hacer daño. Entonces, nuestro cuerpo está como ya instintivamente creado para poder percibir a través del cuerpo y el tacto el peligro también sobre que nuestras palmas son una zona muy sensible que hay que cuidarlo y nos ayudan a manipular cualquier tipo de objeto, la necesidad, la textura, el grosor, el tamaño, si algo está muy caliente o está muy frío, si algo está tibio, también sobre cómo la cantidad de estos receptores, como las palmas, ayudan a dar información a lo que es nuestro cerebro para dar órdenes de tal situación y poder manejar de forma rápida y sobre todo cómo nos permite agarrar los que son los objetos que tengamos a nuestra disposición sin romperlos. A veces hay otros que hay situaciones que hay que romperlo para identificar el material y para poder realizar nuestras actividades. Ok, excelente respuesta, Torres. De hecho, tu respuesta está un poco relacionada con lo que es lo que hemos hablado. Por ejemplo, la evolución del ser humano a través del tiempo nos ha obligado a que las terminaciones nerviosas se centren más en las manos, debido a que el ser humano ha llevado un proceso evolutivo largo. Por ejemplo, nuestros antepasados se enfocaban en la recolección de ciertos frutos y aparte también la casa. Para ello, tendrían que tener un gran sentido en las palmas, en las manos. ¿Por qué? Porque tendrían que saber qué consumían. Y en ello también interviene el sentido del gusto y del olfato. Ok, tenemos la siguiente pregunta que dice, explica qué tipos de estímulos son sensibles, las fosas nasales, los botones gustativos y los receptores de la piel. Por favor, Víctor, ¿cuál es tu respuesta a esta pregunta? Pues explicando un poquito de los, primero de los tipos de estímulos a los que son sensibles, por primero empezamos por las fosas nasales. Son sensibles a los estímulos químicos volátiles que se encuentran en el aire. Partículas olorosas se podrían llamar, bueno, se llaman. Estas sustancias serían captadas por la mucosa olfativa, lo que permite recibir los olores. Después estamos por los botones gustativos, que serían como los sentidos a los estímulos químicos disueltos en la saliva. Serían como sustancias de los alimentos y bebidas, que gracias a estos podemos distinguir los sabores que serían dulces, salados, ácidos y amargos, como dicho. Y por último, los receptores de la piel, que son sensibles a estímulos físicos por la presión, el calor, el frío, el contacto y el dolor. Estos receptores se encuentran en la epidermis y en la dermis, permitiendo sentir las características de los objetos y las sensibilidades táctiles. Ok, excelente respuesta, Víctor. Listo, alumnos. Ese sería el tema de la clase del día de hoy. ¿Tienen alguna duda, pregunta? Ninguna, todo claro. Ninguna. Ok, excelente. Vamos a pasar a ver la actividad en clase. La actividad en clase consta de responder las preguntas que están visualizando en este momento. Ok. Todo claro. Ok, Torres, Víctor, pasemos a la siguiente actividad, que es la tarea en casa. Para ello van a elaborar la última actividad que tenemos en el libro, que es un cuadro comparativo entre el sentido del olfato, el gusto y el tacto. Este cuadro tiene que tener el órgano donde se encuentra, partes principales y tipos de estímulos que percibe.
Está claro. Ok, Ok, listo, alumnos. Entonces, eso sería todo por el día de hoy. Tengan una linda tarde o lo que queda de la tarde. Un excelente fin de semana. Nos vemos el día lunes. Ha sido un gusto. Damos por finalizada la clase del día de hoy.